Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días o buena tarde para vos si ya almorzaste. Arrancando otro programa más aquí en Pasión Estudio. Vamos a hablar bastante de todo lo ocurrido el día de ayer porque hay mucho fútbol. Hoy también hay fútbol, así que vamos a hablar al respecto. Antes que eso, antes de entrar de lleno, hay que saludar a todo este plantel, a todo este equipo que hoy busca informar. Señor Coquevita, ¿cómo te va? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, excelente. Bien, excelente. Hola, Robert. Hola, Franquito. Mirá vos. ¿Cómo era? Ladrón que roba ladrón, 1000 años de perdón. ¡Me encanta! Y quiero decirle también Porque vos vas a... contra Fernando Lamora, de burro. No. Tranquilo. Un ratito. Déjame, estoy saludando a la gente. Perdón. Sí. Primero que nada, quiero decirle a... Espera. ¿Qué? ¿Escuchás? ¿Esta es una hinchada de estudiantes? Ni Danco no sabe. La buscó ahí. Una cosa quiero contarle, ¿verdad? Estudiante de medicina está cantando. Quiero decirle que los ¿Saliste de la cueva, Coque? que los cerristas tengan, ¿cómo se llama? Consideración, ¿verdad? Sí. A la hora de salir al mediodía. Ok. Que no sea que vean un estudiante saliendo del colegio y se Bueno, ponga nervioso. Porque en tu época se Espera, salía al mediodía. vamos a saludar a Franco. También Doble turno saliste el de tema. la cueva. Yo quiero decir nomás que ustedes estuvieron en la cueva 3 años, 2 semanas. 2 semanas logró la alegría, ahora volvieron a su triste A mí lo realidad. que me sorprende es cómo vos te emocionás y te pones feliz siendo que estás octavo con igual de puntos que Recoleta. Amigo, vos que tenés tu que mayor- saber No, algo. déjame hablar, Ayer vos le aplaudías a Robert diciéndole... Le aplaudías a Robert diciéndole que está bien, que callaste Vamos. Déjame hablar. Estamos yéndonos todos y yo primero que todo te saludé nomás. Segundo, Y segundo, tercero, cuarto, hay que quinto, saludarte. sexto, séptimo y octavo limpia. Bueno, Franco Arroza, ¿cómo estás el Bien, día amigo. después? Maca, nada, ya está. Hay que pasar a página. Tenemos todavía triple competencia. ¡Hala! Qué tipo, Buen día, chat. ¿Cómo Hola, están? Fedex. ¿Cómo que parece como si fuese que él ganó el partido? Como si fuese que él metió el gol. Amigo, es mi segundo... ¿Vos te das cuenta? Mi equipo Es como- Argentina. Es como si Coco hubiese metido el gol. Sí. Está viniendo Yo festejando, metí el está penal. emocionado. Igual. Yo metí el penal. Esperame un ratito. Y quiero decirte No me algo. deja ni saludar, boludo. Emocionado. está. Sí, Agarré. Yo le pagué al árbitro. Nada, bueno, Yo dale, le deja pagué ese al boludeces árbitro. ya. No, Bueno. pero no le Pagué al pagaste árbitro. nada si fue penal. Bueno, tranquilo. Para mí lo de Matías Damián Pérez lo peor quiere decir que no fue penal. Vamos a hablar sobre el penal, vamos a hacer un análisis de Cerro. Tenemos bastantes temas. Vámonos a saludar primero. Sí, eso yo quiero Vamos a saludar, man. hablar. Están muy alborotados, tranquilos los muchachos. El que está tranquilo y que sabe y que vamos a analizar con él justamente el partido de ayer. Robert Singer, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Marcos, Coque, Franco? La gente Demasiado fuerte ya empezó esto, La ¿eh? gente que nos ve, que nos oye, que nos regala una hora de su tiempo. Sí, comenzaron fuertes y bueno, forma parte El folclore. de esto, de este enfrentamiento directo. Pero yo me ratifico en lo que decía antes del partido, de un partido absolutamente parejo. Estuvo quizás más cerca Estudiantes con algunas llegadas, pero el partido fue parejo. Esto después nos puede dar lugar a muchas otras cosas, porque nosotros siempre minimizamos el fútbol paraguayo y decimos, viste, nuestro fútbol es lento, nuestro fútbol es esto, y jugamos contra equipos argentinos o brasileños que te pueden ganar, pero no nos pasan encima. Eso no es lo que voy, ¿verdad? O sea, no es esa diferencia que mucha gente hace, respetan las opiniones, pero uno siempre dice, no es tan así. No, pero viste que allá en Argentina... Y bueno, ayer se jugó contra un buen equipo de Argentina. Y el partido fue parejo. Fue parejo. El partido fue parejo. Ese 0-0 yo creo que le quedaba bien. Bien al partido, Podemos sí, coincido. analizar. Yo Ujú. en el penal, si veo algo, y digo lo que vi en primera instancia, es arriba y no abajo. En el pie de apoyo. No, algo que le tocó, porque la forma en que cae. él se cae y después abajo cuesta encontrar algo y cuesta entender por qué el VAR, por lo visto, estuvo absolutamente de acuerdo con el árbitro y no se revisó. O sea, Vamos no es a que hablar no se revisó, del se revisa, penal. pero no le llamaron al El penal de al Cerro, árbitro.
Y también hay un penal, pero eso vamos a analizarlo más tarde, justamente Sí. las dos acciones. Y ahí te digo lo que siempre te digo que te digo. Correcto, Sí. el ¿Cómo árbitro. te dibujan, Marcos? Porque vos ves el estirón, sí. pero después te dicen, pero el estirón no fue lo suficiente como para que no cabeceara el jugador. Y ahí empieza ese pero el estirón está, el estirón es clarísimo. ¿Verdad? Y eso no le permite justamente a Morel dar el cabezazo. Pero Sí. antes yo quiero Y hablar... hay otro tema que después Sí. lo voy a Sí, vamos, compartir con ustedes. Perfecto, Robert. Bueno, Cerro Porteño que jugó ante un equipo de Estudiantes de La Plata que antes del partido se hablaba mucho y decía, no, yo mismo me hago cargo y dije, no, Cerro Porteño no puede perder contra Estudiantes. Y no podía, ni No podía perder contra No te- Estudiantes. o sea, es que tenías razón, Marcos. No tenía ni que perder contra Y yo Estudiantes. quiero analizar punto por punto el partido. ¿Sabes por qué? Porque quiero arrancar con la alineación que propone Diego Martínez. La alineación que propone Diego Martínez. Escuchá cómo salió Cerro. En el arco Martín Arias, Bien. Rodrigo Gómez, Mal. Pérez, Quintana, Mal. Bien. Riveros. No sé. Fabricio Domínguez no lo noté tan cómodo, pero cumplió. Relativamente cumplió bien. Jorge Morel, A pedal. Wilder Viera, Ignacio Aliceda, Torres e Iturbe. Para mí, sinceramente, hay jugadores que en Cerro no pueden ser titulares. Hay jugadores que le pesa la camiseta y este partido fue un ejemplo más nada más. Porque la mitad de la cancha de Cerro Porteño, fue horrible, Franco. No, imagínate el juego que tenía Cerro Porteño con Wilder y Morel. Tristísimo. Siento que, bueno, Wilder era, siento que están buscando la vuelta de venderlo a toda costa. Inclusive fue llamado y jugó con la selección albirroja. Me parece un jugador medio pelo. Nunca hinché por él, nunca voy a hinchar por él. No me gusta su presencia en el medio campo. Me es inexplicable lo de Wilder Viera. Entiendo que hay lesionados, entiendo que es tu última opción, pero no le da la talla o no le da la cabeza, uno de los dos. Y yo creo que no le da la cabeza para jugar ciertos partidos. No tiene la cabeza fría, está en cualquier lado, no entiende de concepto. Como yo había dicho antes del partido, es un jugador sin contexto, Wilder Viera. No me gustó su rendimiento, me pareció de lo peor que tuvo Cerro Porteño. Aparte, Cecilio Domínguez a los últimos minutos. Uy. O sea, yo entiendo que va a hacer tu cambio tarde, perfecto. Cagalla y al comienzo Martínez, al hacer tus cambios tan tarde. Pero Cecilio, yo entiendo que es el diferente, que es el que te da un juego. Pero vos te das cuenta cuando entra Cecilio que su cabeza tiene el Wirorei. Sí. Tiene su cabeza en cualquier lado. Se va a pelear, se pierde pelota. Cecilio Domínguez, para mí, hace rato usted tenía que haber ido de Cerro. Yo quiero preguntar ahora y a toda la mesa, porque obviamente cada uno vio el partido, no sé si, bueno, que estará viendo hinchando por el pincha rata, pero ¿cuáles son los puntos altos que deja el Ciclón? ¿Cuál es el que vos decís, bueno, de los 11 nombres y de los cambios, yo salvo a estos nombres porque jugaron su partido pero no fueron ayudados? Alexis Martín Arias, Lucas Quintana, Domínguez podría llegar a ser, pero hasta ahí. Eso, 2,5. Para mí, sacando todos los puntos altos que tuvo Cerro, para mí fue Aliceda el único que quiso jugar. Después también Fabricio Domínguez jugó su partido y Alexis Martín Arias. Después el resto, y te digo algo, para mí el que se aplaza totalmente es Diego Martínez. No, 100%. O sea, ¿cómo vos? Y yo sigo manteniendo y lo voy a mantener. Diego Martínez es un cagón en partidos importantes. Le da miedo, le da pavor. No hace los cambios cuando tiene que hacer. Es increíble. ¿Cómo que vos le vas a meter a Cecilio primero antes que a Apache? O sea, al planteártelo meter a Cecilio ya te das cuenta que está mal. los cambios que vos metiste, por ejemplo, en el clásico, son para ganar al partido. Ahora, Pero porque Cerro estabas no- perdiendo. Cerro no quiso ganar este partido.
No. Pero los cambios, Coque, en el clásico los hizo porque estaba perdiendo. Sí. Se le quemaba el rancho y metió a los bomberos. Pero a los... O sea, acá, antes del partido, llamaba la atención con todo el derecho que tienen, porque para eso en definitiva contratas un director técnico para que él arme el equipo, pero llamaba la atención. A mí me llamaba la atención lo de Fabricio Domínguez, que para mí estaba jugando bien de lateral. Entonces dijimos, ¿para qué lo pone ahí? ¿Para atajarlo a Arzamendia? ¿Para alguna función? Porque para mí no rindió Fabricio Domínguez. En los partidos anteriores como lateral, él marcó presencia. Sí. Él fue un jugador importante en Cerro. Acá no. Acá fue, ni siquiera se puede decir que jugó mal, pero no marcó esa diferencia que marcó siendo lateral de Cerro. Pregunté varias veces, ¿por qué no Pachi? Claro. A Pachi lo mete a los 90 minutos. ¿Por qué no Pachi? Y no. ¿Qué te va a hacer Pachi en los 90 minutos? No hubo una respuesta. Lesionado no está. O sea, ¿por qué no Pachi en un partido como este? Hay otra cosa que a mí me llama la atención. Sí. ¿En qué momento? O sea, a los 60, ¿a los cuántos sale Iturbe? O sea, quiere decir que Iturbe no aguanta. Quiere decir que Iturbe está fundido. Quiere decir que Iturbe hasta ahí nomás da. O sea, entonces, si es que hubiésemos estado pensando, porque aquí lo debatimos, entonces para la selección no sirve. No sirve. No. Entonces directamente para la Retracto mi selección no palabra. sirve. Este muchacho comienza el segundo tiempo y ya está respirando mal. Y ya lo sacan, porque este no era un partido y no un momento del partido para sacarlo a Iturbe. O sea, lo saca a Iturbe porque sabes que ya no da más. Porque sabes que está fundido. Entonces, eso es grave. Porque- Eso es grave porque él no es viejo. ¿Cierto? Él no es viejo. Entonces, tenemos a un jugador que te puede resolver el partido, obviamente, mientras está a tope, mientras da el gas. Pero el gas se acaba muy rápido. Mira lo que dicen en TikTok. ¿No tiene lectura de juego o son órdenes de arriba? ¿Qué cosa? la pucha. orden de arriba Que no. juegue Cecilio, por ejemplo. ¿Cuál sería orden de arriba? ¿Que juegue Cecilio? No. No, igual el técnico lo banca. Entonces va a entrar Cecilio. De Cecilio ya hablamos. Cecilio es un tipo igual que Derli. Vos lo tenés a Derli sentado y tenés ganas de que entre Derli, porque decís, este tipo me va a hacer una jugada. Y no, y la primera que hizo Cecilio creo que ya la perdió. Ahí ya se notó otra vez el rum en la hinchada, en la gradería. Pero hay cuestiones objetivas, más allá del resultado, porque yo no comparto, nunca compartí esa expresión de cierta gente que el resultado contamina el análisis. No tiene por qué, ni aunque sea la selección paraguaya. O sea, yo puedo decir, irme con la bandera al Panteón, festejar el triunfo del albirroja, y a la hora de analizar o de estar acá puedo decir, ganamos pero jugamos como el culo, o perdimos pero jugamos bien. Exacto. Entonces, el resultado ya está. El resultado sube a la estadística, sube a la tabla de posiciones, es inamovible. Pero el análisis del partido sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Me acuerdo que en la época en que yo todavía comentaba, Ajá. terminaba, por ejemplo, el primer tiempo, o tal vez el partido, y yo me hacía la pregunta, ¿le queda bien el resultado al partido? Porque vos viste un equipo que atacó 90 minutos ¿Cierto? en un zapatazo, llamarle contragolpe o un pelotazo, de repente el centro de la... Como ayer el gol de Estudiantes, Sí. ¿verdad? Solo que ayer el contexto era diferente, pero digo, no, una jugada así. Claro. Un saque largo, el centro delantero, un Bareté que lucha contra los centrales, gana 1-0. Pero en el contexto de, repito, de otro partido, vos decís, no es justo, ¿verdad? Más allá de el fútbol, los merecimientos, ya se sabe todo eso. Pero vos decís, no es justo. Este equipo hizo todo, este equipo fue el que quiso ganar, este equipo, y al final termina perdiendo. Entonces, son diferentes. Una cosa, va por un lado el resultado, Sí. y el análisis va por el otro. Y a mí me llamaron la atención cuestiones antes del partido. La posición de Fabricio Domínguez, la ausencia del Pachi Carrizo. Aliceas creo que cumplió, fue su primer partido como titular. Igual Y yo es digo, dif- Robert, yo digo que Alicia tiene que ser jugador de segundo tiempo. No, pero entró y hizo lo que- algunas claro, cosas, claro. hizo algunas cosas diferentes. Sí. Hizo algunas cosas Y diferentes. se notaba. Y yo creo que
en la medida en que él vaya ganando el resto físico, capacidad física, yo creo que él va a ser titular. Yo creo que él se va a ganar ese puesto ahí, posiblemente, muy posiblemente en vez de Cecilio. Yo creo que también Hay eso. un momento de Iturbe que a mí me pone muy nervioso. Perdón, Marco, ¿Cuál es? que ¿De quiero Iturbe? recordar esto. Sí, ¿Cuál? cuando el tipo decide tirarse en vez de seguir buscando la pelota. Fue cuando encaró a Es Muslera. la más clara que tuvimos. La más clara que tuvo. Cerro. Sí, y Álvaro, amarilla. ese Iturbe tiene que chutar y que salga lo que salga, ¿o no? Sí, hermano. Copia, vas a buscar tirarte. No, eso fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. ¿Y cuáles son los puntos bajos del Cerro Porteño? Todos. No A la todos. pucha, no. Para mí se salva Quintana, para mí se salva Alexis Martín Arias, para mí No, se salva Mauricio sacando Domínguez. esos nombres, no hay nadie. Pero dijiste todos. Si me decís Sí, todos los malos. los 4 puntos más débiles, Wilder Viera, Jorge Muy Morel. pincha rata, entonces. Wilder Viera, Jorge Morel, que no te dan juego en el medio campo. Diego Martínez, que no se entiende qué quiere hacer en el partido, no plasma una idea real y te hace los cambios súper tarde. Y bueno, Cecilio Domínguez, lamentablemente no levanta cabeza. Y entra para armar y porque ese le encanta, eso es su goce. Su goce, y cuando metan gol nos va a hacer a la hinchada. Le conocemos, ¿no? Le gusta y todo el show, modelito, quilombo, fotos, Rambo, o sea, la puta. Bueno, yo quiero entrar ahora de lleno a esto porque hay polémicas. Hay polémicas y no voy a entrar de lleno al penal de Estudiantes, sino que a la situación anterior que se produjo al minuto 68. Justamente la de Morel, el cabezazo de Morel, y lo estiran. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue penal? ¿Eso no puede ser considerado penal? Y el fútbol Como es- lo que se cobró también para Estudiantes. Y el fútbol es para los vivos. Si Morel se avivaba, te podía cobrar. Pero como Morel no se avivó, no te cobra. El tipo no dijo ni te mete cabezazo. Es picardía. Es picardía. Y no se avivó Morel y no te cobró. Ya está. Es picardía. Eso nomás. Es picardía. Y otra cosa, no es el fútbol paraguayo. Si era el fútbol paraguayo te cobraban penal. No. No es el fútbol paraguayo. Yo Así creo que no va por si es fútbol paraguayo, si no es fútbol Le faltó paraguayo. picardía. Vos sabés que si Morel le tiraban la camiseta Y se tiraba. Oh, tiraba. ahí sí, ahí te entiendo. Pero Cobraba tiene que penal. ver si es fútbol paraguayo. De acá. Igual, déjame decirte que el arbitraje de Piero Massa, mamá Correcto. querida, ¿eh? No, fuera de joda, es un- No, fuera de joda. Fuera de joda, fuera de chiste. Como dice porque es un Robert, papanata. como dice Robert, sacate la camiseta para opinar, Gerard. Pero más ¿Me saqué ya? Para mí, Sácate para mí la una camiseta correcta, para correcta. opinar. Para mí una Yo creo que correcto el arbitraje. La explicación que te van a dar es que el estirón no le impidió al jugador todo el movimiento que tenía que hacer. Porque sale el cabezazo. Porque el estirón en la foto está. El estirón está. Y hemos visto jugadas en donde terminó la jugada para el árbitro, pero el VAR le dice, espera un ratito porque hay un estirón. En este caso, la jugada termina, el mismo Morel, como cabeceó con tanta naturalidad Morel, No dice salvada nada. increíble, dicho sea el paso de Muslera. de Muslera. Fino. Entonces, yo creo que la van a dibujar por ahí, te van a decir no, pero no le impidió Hacer el movimiento. hacer el movimiento ni cabecear, pero el estirón está. Por eso te digo, cuando ellos quieren te dicen, no, pero hubo agarrón. En otras ocasiones te dicen, sí, pero el agarrón no fue. Entonces vos estás permanentemente en esa dualidad y en ese choque de opiniones con los árbitros. Porque está el famoso, mira que le tocó, sí, pero el fútbol es de contacto. Y después en otro vez que te cobran y te dicen, sí, pero el contacto existió. ¿Es de contacto o no es de contacto? ¿Existió el contacto por más mínimo que sea o el contacto tiene que ser grande? De la misma manera que no existe en ninguna parte del reglamento el penalito. Claro. O eso que mucha gente profesional dice, para ser penal tiene que ser muy... No tiene que ser muy grande. Para ser penal, si este empujón en la media cancha es falta, este empujón en el área es penal. Es falta, claro, es penal. ¿Por qué este empujón en la media cancha es falta y yo le tengo que meter una trompada a Marco para que sea dentro del área? O sea, inclusive escuché que para un clásico esto no. ¿Y dónde dice? ¿En qué parte del Exacto. reglamento dice que en Boca River, en Peñarol Nacional,
la jugada de un penal tiene que ser más europea. El reglamento es uno solo, la falta es una sola. Entonces tenemos que discutir, ¿fue falta o no fue falta? Así nomás. Y cuando quieran entramos en el penal, porque en primera instancia yo vi, me pareció un toque arriba, porque yo abajo no alcanzo a ver. Esa es la pregunta del millón, Robert. Esa es la pregunta del millón que ahora mismo ya la voy a realizar. ¿Fue penal o no fue penal para Estudiantes de parte de Matías Pérez? ¿Hay contacto o no hay contacto? El contacto lleva a que caiga justamente Carrillo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque se cobró, se revisó y Piero Massa no tuvo dudas. Yo estoy seguro que es penal. Yo estoy seguro que es penal. Entró Matías Damián Pérez desesperado con la pierna. Y yo entiendo que los muchachos, el hincha cerrista diga que no es penal. Pero si vos ves de espalda la toma que agarra atrás y ves la pierna izquierda, y es como que la agarra de la rodilla hasta abajo. O sea, es penal para mí. Vamos a tener una foto en breve, pero... Sí, penalazo. No puedo negar, no puedo ser termo y decir, no fue penal, nos robaron. Fue penal. Ahí vamos a mostrar la foto, pero sí fue penal, clarísimo. ¿Hay foto de eso? ¿Vos, Marcos? Penal. ¿Penal? Claro. Penal de acá a la luna. Es un penalazo. O sea, Último hombre. más penal. allá de penal, no penal, roja, amarilla, último hombre, no último hombre, Cerro jugó mal. No tiene nada que ver que sea último hombre, o sea, No dentro tiene del nada área que es ver, penal. es penal igual. O sea, ¿Es penal? No sé por qué dice Claro. último hombre. Como no le van a echar por ser último hombre. No, igual, pero era el por último hombre que análisis. estaba. Era penal. No O sea, tiene nada que ver que sea último hombre o no sea último hombre. Dejando aparte tu termeada, Cerro jugó mal. ¿Por qué termina? Cerro jugó mal y es la verdad. Cerro no merecía ganar. Jugamos mal, sin idea. Imagínate que tu medio campo, el que tiene que tener la lucidez, la idea, marcar, filtrar pelotas, es Wilder y Morel. Morel no rinde de central, Morel no rinde en el medio. Cuando juega en un partido al siguiente se lesiona. Yo no entiendo más qué pasa. Es que Cerro, primero que nada, Cerro entró a jugar como no queriendo ganar el partido. Cerro no quiso en ningún momento ganar el partido. Y es la realidad. Vos ves el primer tiempo, Estudiantes te peloteó todo el primer tiempo. La posesión de balón, 70-30 para Estudiantes. ¿Cómo pegó siendo local, con tu gente, 40.000 personas? No vas a ser capaz de tener por lo menos la posesión de balón y tratar de proponer más. Cerro se caga cuando juega con su gente. Y es así. Pero yo creo que aquí, y si va a usar ese término, el que se caga fue, o el que se cagó fue Diego Martínez. Sí, no, también. No los jugadores, porque Diego Martínez fue el que armó el equipo. Y recuerdo que en el clásico yo dije, ganó el equipo que entró a ganar, porque vos veías a Blas Rivero y a Fabricio Domínguez yendo como motoneta durante todo el partido. Vos veías un equipo que presionaba, vos veías un equipo que iba adelante. Eso, teniendo en cuenta también el rival, porque la actualidad Olimpia no es la de Estudiantes, son dos equipos diferentes, pero esa actitud no se vio. Ahí ya comenzamos con lo del lateral, porque no es lo mismo adelantarle a un jugador que hacerle jugar el lateral. El lateral maneja los tiempos, el lateral sabe cuándo ir, cuándo no ir, el lateral juega un partido de otra manera que cuando por ahí vos decís, bueno, de volante. Por más que también, es más, en algún momento mucha gente dijo, viene para jugar en el medio Fabricio, ¿verdad? Sí. Sin embargo, como lateral, para mí fue mucho mejor, por lo menos con respecto a lo que expuso ayer. Y Cerro ayer perdió, en lugar de ganar a alguien en el medio campo. Perdió. Cerro perdió un lateral. Tenemos el video justamente. Y del podemos escuchar los penal. audios también. Ahí está. Veamos. ¡No! Arriba el Para mí- Y es Mira la por rodilla, eso- la agarra la pero rodilla. Es más arriba. y ¿Ese eso es es lo- Pérez? Es Sí, más es Pérez. arriba. ¿Al Eso que es lo hizo que así? digo. Es más arriba. Poné un poquito en pausa, No, Dan, en no. algún momento. Si se puede. Pero mirá, la agarra, claro. No que es penal. abajo, es lo que ve. La pierna va arriba, no a ras de suelo. Eso es Ajá. que No, la para mí pierna sí es va penal. arriba y ahí eso fue lo que en primera instancia me pareció a mí. Es más, yo creía que era más arriba inclusive, pero eso fue lo que me... El contacto, porque además vos tenés, compañeros, hay una manera de caerse
cuando realmente te empujan ¿Y cuándo simular? y hay una manera de caerse cuando vos decís, mírenme, me estoy cayendo. El toque para mí existe. Yo creía que era más arriba Mismísimo, todavía. Alan, ¿eh? El mismísimo. Yo creía que iba más arriba todavía. ¿Cómo? Y Pérez fue el que hizo esto. El que silenció. Y ahora está así. Coque, vos te juro por Dios que yo no te entiendo, hermano. Vos estás festejando demasiado. Coque, vos estás octavo. Franquito, se me acabó el agua. Poné estás- abajo de tu ojo así. No, Porque no, quiero no, lágrimas. te hace el picator, te hace Llora, el facha, llora, te hace el loquito. llora, y estás llora, octavo, llora, mi rey. Llora. Qué pesado. Llora, No puedo hablar con este pinta. llora, 30 llora, años. 30 llora. años Vamos, tiene. llora. vamos. Yo quiero preguntar. 30 años tiene. Mira Llora, cómo pongo el king. llora, 30 años. llora. Alan, tengo una pregunta. Dios mío. Martínez, vamos a hablar de técnico. ¿eh? ¿Sí? No se salva. Diego Martínez creo No. que es uno de los responsables justamente. Yo tengo una pregunta. Primero que todo, los cambios tardíos. Pero, ¿qué opinan de lo que Martínez declara en conferencia de No prensa? quiero ni saber. ¿Qué declaró? Dice, competimos muy bien. Martínez en conferencia de prensa, después de haber regalado el partido ante Estudiantes de La Plata, dice, competimos muy bien. ¿Qué opiniones puede dar Y esta le- mesa con esta declaración? Es que, reitero, para mí el partido, Estudiantes fue ligeramente superior en el manejo de la pelota, pero el partido, ese 0-0 le quedaba bien. ¿Ok? Ese 0-0 le quedaba bien. Pero no puede decir Martínez, competimos muy bien. Cerro es un club que no tiene que entrar a competir. Cerro tiene que entrar a ganar. Después puede perder, perfecto. Pero vos no podés decir entramos a competir o competimos muy bien. Y reitero lo que recién le decía a Coque. Él en el clásico, y ya habiendo dicho que Cerro me pareció que entró a ganar, pero se le estaba dando un resultado adverso y entonces sí mete a todo lo que hay que meter. Claro. Porque eso lo hace Guardiola, eso lo hace Ancelotti, eso lo hacen todos. ¿Cuántos partidos de aquel super equipo del Barcelona lo salvó Puyol con un cabezazo? ¿Cuántos partidos del equipo galáctico del Real Madrid y lo salvó Sergio Ramos? O sea, y terminan jugando Rudiger de 9 y Camavinga en cualquier Vin lado. Dijk y Virgil van Dijk. Así nomás es. Claro. Así nomás es. Cuando el partido se va Hay que ir al adentro frente. y empezar y sacar un lateral y meter un delantero y sacar un volante de contención y meter otro delantero, y entonces eso que vos decís, el equipo tiene que ser equilibrado, no, terminar jugando con un central y 8 delanteros. Pero demasiado tarde fueron los Pero cambios, fue, Robert. claro, es lo que te digo. ¿Por qué? Pero yo es no que entiendo por qué. yo sigo sin entender lo de Pachi. Yo sigo sin entender lo de Pachi porque igual poder perder con Pachi, Cerro ha perdido con Pachi. Obvio. Pero me llama la atención que no haya sido titular, en primer lugar. Me llama la atención que no haya entrado en el segundo tiempo. Y me llama la atención que haya entrado en el segundo tiempo ya tan tarde. Cuando, 80 y cuando algo, digo me llama la 86. atención que no entró en el segundo tiempo, digo en el entretiempo, en el descanso. Hacer el cambio ya ahí. O sea, que él comience el segundo tiempo. Es que no hay ninguna información de que Carrizo tenga alguna molestia. Porque... Pero está en el banco, Marco. Por eso. Está en el Porque banco. viste el caso de Olveira, por ejemplo, jugó infiltrado, ¿verdad? Pero Pachi Carrizo entró y entró muy tarde y no puede hacer nada. Y no se entiende lo del técnico Martínez. Y los cambios para mí no son acertados. Para mí ya hace rato ya tenía que entrar Pachi Carrizo porque lo mete a Peralta. 89 minutos. Lo mete a Peralta y sinceramente... ¿Qué pasó de Fabricio? Hay que hablar seriamente. ¿Qué pasó de Luis Fabricio Peralta, aguerrido, jugador del pueblo, que se tira, que pelea hasta la última, que Chispita por lo menos en algún momento le cagó mucho ser Chispita de ponerse nervioso? Pero es la uña meñique de lo que era Fabricio Peralta antes. Desapareció, se fue a Brasil, no jugó. Y viene un Peralta, ya no viene un Pitbull, viene un... no Chihuahua. sé, un Chihuahua vino un Pug. No sé qué es lo que vino, una vergüenza. Le cuesta. Yo, no le veo a entiendo. él yo le veo a él, reitero, yo digo lo que veo en la cancha. Yo le veo a él le veía ya antes de ser transferido. Salud. Pero
antes de ser transferido, con ciertos signos de soberbia, de jugador medio Sobradorcito. Alzadito. sobrador. ¿Cómo? Sobradorcito. Sobradorcito, ¿verdad? Pero no, de verdad, de Sí, verdad. ¿cierto? Y a mí me gusta mucho ver cuando enfocan a los jugadores, me gusta ver actitudes de los jugadores, me gusta ver gestos de los jugadores, me gusta ver en determinada situación cómo está el jugador, qué hace, alguna indicación, todo. Y eso me llamó la atención ya hace un tiempo en Fabricio. Y le fue muy mal en el Brasil, tuvo que volver y volvió, me parece, con esas ínfulas, volvió metiendo patadas. En el clásico él tuvo que haber sido expulsado. Sí. Le Sí. perdonaron una patada en el mediocampo. Después esa mano, ahora dicen que no, que sí es Que gol. hizo un penal. Hizo un penal contra Olimpia. Y contra por Nacional. eso. Entonces, no está bien Fabricio. Yo creo que el que sí está haciendo honor a lo que particularmente creía de él es Damián Bobadilla. Ajá. Porque Cerro, ustedes recuerdan que tuvo y hay que decirlo, era un muy buen mediocampo, casero, el de Wilder, Fabricio y Damián. Ajá. Era un muy buen mediocampo. Cierto. Pero se fue el Pero motorcito. a mí Damián me parece más jugador y de los tres me parece el tipo más serio, más profesional. Realmente lo de Damián a mí me gusta porque se está ganando un lugar en el San Pablo. Yo creo, no sé si ya es titular, pero a la hora de ponerlo el técnico no duda. O sea, si es suplente inmediato. Claro. Entonces, eso me gusta de Damián. Y recuerdo ese partido en el Centenario, el primer partido de Alfaro. Damián jugó contra Valverde, contra Ugarte, y Damián se comió el Centenario. Tenemos el hincha opina, los muchachos para Y poder... después audios. Después Antes del audio hincha de los opina, perros. quiero decir nomás algo. Sí. Pablo se va al infierno. Pablo, No. nuestro CM. Pablo, venida en la cara, venida en la cara. Muteale. Pablo, venida en la cara. Venía a la cara. Yo doy la cara. Son caradoras, Franco. No. Vos quisiste poner ese No, primero. no, salí, permiso. Pablo dio el botón de subir. Pablo se vaya al infierno. No. Bienvenido al infierno, Pablo. Bienvenido, Franco, Pablo. A ver, vamos a ver el hincha opina. No, ¿por qué le putean a Pablo en el chat? Adelante con el hincha opina. Mira, quiero más a puta de mierda. No. Yo desde que anda Laura le dejó no funciona. Muchas cosas, mucho. Una porquería, Cecilio. Ese técnico, qué puta, hijo de puta. Mira, ese. No. ¿Cuándo va a hacer cambio faltando 5 minutos? Malísimo. Nunca quiso arreglar a Martínez. Nunca. Cagones, Martínez. Cagones, Y Martínez. Wilder, andate a la puta. No, ¿cómo le va a meter un cagón nuestro técnico Apache? Le va a meter a los 40 y 90. Increíble, un cobarde nuestro técnico, Sadler. Desastre cerró. Planteamiento mediocre, como a los 90 el segundo tiempo vas a hacer tu cambio, boludo. Se nota que es un verdadero desastre. Le metes a Cecilio. No, hombre, ni voluntad no me pone. Wilder viera muerto. Desastre, Que se vaya ¿Y los cambios? ¿Y los cambios? ¡Desastre! Una vergüenza. ¿Y el cambio? Vamos que podemos. Una mierda este nuestro técnico. O sea, a los ¿Qué tal, minutos que cambio? faltaba, una mierda. ¿Cómo pido los minutos que falta le va a meter a Carrillo? Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Está enojado. El hincha enojado. Nunca le ganó Diego Martínez a Ah, Domínguez. Domínguez. Nunca. ¿Tenemos audios? ¿A quién para- dijiste, Coque? A Domínguez. Nunca le ganó a Domínguez. ¿Sí? No, nada que hacer chiste con el apellido. ¿Eh? Yo entiendo que están todos en contra de Cerro los Domínguez, pero no pasa nada. Tenemos. No, Yo hablo por Cecilio Domínguez, no sé ustedes qué opinan. No. Yo hablo de Cecilio Domínguez, no sé ustedes No qué meta dicen. ese no. Cecilio Domínguez está en contra de Cerro, yo no sé ustedes qué opinan. Audios, por favor. Tenemos audio 096 quiero 15 escuchar, 21 80. quiero Después escuchar le hoy. voy a pedir a una invitada que vino hoy. Sí, Que hoy aparezca, tenemos Que invitada, ¿eh? va a aparecer en vivo, sí o sí, desde Pedro chat Juan tiene que Caballero. adivinar. Tiene que adivinar. Ya Tiene sabe, que chat. adivinar el Al chat. decir Vino Pedro de Juan, ya Pedro Juan sabe. Caballero. Ella dijimos todo. Y que Buen día y a los muchachos de Buen día. Pasión, al profe Singer, a Coque, a Marcos y a
La Franco. Llorona de Franco. Hola. ¿Cómo andás? Ay, Franquito. La historia lo dice, son un equipo chico y cagón. ¿Sabe cómo se le dice a Cerro Coque? ¿Cómo? Iglesia evangélica. ¿Por qué? Llenan su iglesia y Su- salen todos llorando, muertos. ¿Qué es lo que dice, Shira? Marco Penalvio va a hacer eso. Ahí va. Nada que ver. Morel agarra y se tira. Tranquilo. Si No se estaba tira con de burro. el Aquino capaz cobraba penal ese refre bandido. Déjate de joder, Marcos. No party, no era aquí, no party, dijo. ¿Qué es la música? Se ríe. Franquito. Franco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, un saludo a todos los hinchas estudiantes. Había sido hay muchísimos. Gracias. Escucha esto. La derrota de Cerro Porteño anoche ante Estudiantes con un penal, justamente a los 92, volvió a dejar en claro que Diego Martínez nunca pudo vencer a Domínguez. Y ahí está, eso es lo que te Ya dije. son 6 enfrentamientos sin victorias para el DT argentino ante su colega. 2025 justamente, bueno, vamos a arrancar 2022. Independiente Tigre, 1-1. Huracán Estudiantes, gana Estudiantes 2-0. Estudiantes Boca, gana Estudiantes 1-0. Gana Estudiantes 1-0. Estudiantes Boca, gana en la tanda de penales Estudiantes. Estudiantes Boca en 2024, también 1-1. Y 2025, Cerro Estudiantes, con victoria de vuelta de Domínguez. Eso en cuanto a el encuentro de ayer, Cerro Porteño, que no pudo ante el conjunto de Domínguez. ¿Y vos qué estabas haciendo ayer, Coque, a esa hora? Estaba viendo partido. No. ¿Eh? Ahí la foto. Estudiante de La Plata, Wilder Cerro Porteño. No, qué malo que son los muchachos. Porque son Vicky. tan No, yo estaba viendo el partido. Piqui, vení. Vení, Piqui. Bueno, Vení, vamos a presentarla a nuestra seguidora fiel que está. Pasá. Yo tengo la misma remera que vos. Pinky Dinky Du, ¿cómo te va, mi querida? Grata visita para nosotros desde Pedro Juan Caballero. Y te pregunto, ¿cómo viste a Cerro también ayer? ¿Cómo estás? Dios mío, muy bien. El micrófono se queda. Muchísimas gracias Ahí está. por recibirme. Desastre, Cerro, en serio. Yo no sé qué decir. Sinceramente, no hay nada que opinar. Porque No merece opinión, no Cerro. merece, sinceramente. Desastre, una vergüenza. Perfecto. Ya estamos viendo el currículum de Pinky Dinky Du para que sea. Sí, ahí ya te pide que te acerques más al micrófono también. Ah, Ya. ahí. Ahí está, el chat, ¿ya viste ya el chat? Ay, qué Le mal conocés a todo educado. Hola, Pedro Juanina. Ay. Alan el Irvista. No, bueno. ¿Le conocés Pinky- a todos estos ya, bandidos? Sí, todos los días. todos los Muchachos, días. ¿ustedes ya vieron lo de Reddit? Que se puede hacer imágenes en el mapita. ¿Llegaron a ver eso lo del chat? Vamos a hacer eso más adelante. Les tiro esa data. ¿Viste cómo Franco estamos Dios mío, el hablando del océano Atlántico y se va ya al Álvaro, Polo Norte? Salió un espagueti. Perdón, estoy viendo nomás acá. Está bien. Bueno, Muchísimas sí. gracias, Gracias. Gracias por estar con nosotros y ahí ya... Pero Ana, está. quédate en la pingui un rato más. ¿Te da vergüenza, pío? Sí, me da demasiado. vergüenza. No le vaya a tener así, Franco. Hola, chat. Ahí está. Gustavo, le conocen a todos, ahora nomás te ven. Ellos nunca le vimos. No. Hermosa, De las pocas que dice se bancan Abel por la cara. Gonza. No, Qué lindas Abel son las Gonza. Pedro Juaninas, dice Gustavo. Dale pues, Pinky, pasa tu hija. No, prohibido. Prohibido. Fuera Coque, dice. Sí, voy a agarrar el lugar de Coque ahora. No, pará, Coque, ya te sacaron. Coque, cambiaste de No, pará. En cara, dicen los perros. Bueno. Bueno. Ya, gracias, Pinky. Gracias a ustedes por Disculpanos por hacerte pasar al aire, pero desde Pedro Juan vino para estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Marcos, por recibirme. A vos. todos, en serio. Yo veo. A la puta pingui, ¿Cómo? Franco, Coque. No, le dejó ahí de lado, será. Robert. No, ¿cómo no va a entrar si viene Pedro Juan? No dice. no, Ay, para mí un mal educado está Abel Gonza que dijo que está un balazo. No, porque es de Pedro Juan, pues. Y por eso. Qué ubicado los perros.
No me Qué quemé, mal chiste. Marcos. No, tranquilo, no. Abel Rodríguez. Hola muchachos, volví. ¿Me extrañaron? Bueno, continuando con lo que estamos hablando, hay que Continuando ir. con lo que estamos hablando. Yo creo que si se decide Diego Martínez, la llave está abierta. Sí. La llave está abierta. Por Hay más posibilidades de que Cerro Porteño la- clasifique aún. La llave, el partido, insisto, por más que Cerro no haya... A mí me decepcionó Cerro en la manera de encarar el partido. Lo dijimos antes con respecto a la alineación. Me extraña esto, me extraña esto, me extraña esto. Igual, a veces dice con el diario del lunes, y sí, con el diario del lunes también vale el comentario, porque en definitiva es lo que pasó el día anterior, aunque no sea domingo y lunes. Es una manera es una expresión futbolera. Pero antes del partido habíamos hablado de lo rara que era esa alineación. Pero Diego Martínez tiene todo el derecho de mover su plantel como él quiere. A mí me sigue llamando la atención. Si algo me llama la atención es lo de Pachi, en primer lugar. Lo segundo es lo de Fabricio Domínguez, porque me parece que movió una pieza, viste también esa expresión famosa, vistió un santo para desvestir otro. Sí. O sea, y no ganó como volante, lo que sí perdió como lateral. Entonces, esas cuestiones ya nos llamaron antes del partido la atención. Era como que era más cauto. Armando ahí un mediocampo que no suele armar en el torneo local. Entonces, habrá que ver qué decide, porque ahora ya no tiene otra opción. Ahora tiene que salir a jugarse. Lo cual también muchas veces en el fútbol dice, y salimos, y por salir nos descuidamos. Mentira. Para eso está el trabajo del director técnico. Para salir a jugarte, para salir a buscar un resultado, para salir a remontar una desventaja, pero no tenés por qué descuidarte. O sea, una cosa no quiere decir lo otro. Una cosa es salir a jugarte y otra cosa es que por salir a jugarte te metan 4 o 5. Entonces Cerro va a tener que, o Diego Martínez va a tener que armar bien lo que le queda. Y recordemos que en el medio está Guaraní. ¿Cómo que hoy duelos de equipo de la B, muchachos? No sean unos maleducados. No, River Libertad no. No grande sean maleducados. equipo. De igual manera, voy a tirar algo. Y quiero si el chat está de acuerdo conmigo. Hoy todos somos River, ¿eh? ¿Por qué Hoy, te vas a Hay que hablar de eso. hoy todos somos el River de Matías Galarza. Hoy todos somos el River de Matías Galarza. Yo quiero que gane Libertad. No. Espera un ratito. No. ¿Por qué no puedo que gane Libertad? ¿Y por qué no quiero? Y para reírme nomás un rato para Bueno, algo diferente. hoy Libertad River en la Huerta, 21 a 30 horas, árbitro Wilton Sampaio de Brasil justamente. Yo le pregunto acá directamente a la mesa, ¿Libertad tiene chances ante el equipo de Marcelo Gallardo? Yo creo que sí. Pensé en preguntar. Ni en pedo. ¿Eh? Ni en pedo. 3-0 van a perder. Hoy le odio a Coque, hoy le detesto a Coque. Hoy él ganó el partido. Él metió el gol, él festejó. Le odio. Si Ahora estamos cuando- hablando de libertad. Estamos hablando de libertad, No, Franco. está insoportable hoy. Está insoportable. Le entiendo a Churribaje cuando te fundió. Le entiendo. Eso no me quería decir. No, la verdad, Churribaje cuando dijo que los youtubers no tienen que trabajar en televisión, tenía razón. ¿Y sabe qué es lo Churri mejor de Vázquez, Pasión? Volvé, Churri Vázquez, volvé. Está con la 180. ¿Sabe qué es lo mejor, Franquito? Habla de los youtubers de vuelta, Churri Vázquez, por favor. A mí me encanta cuando llora. Por favor, Churri Me Vázquez. encanta. Llorón. Tiene posibilidad, volviendo. Bueno, hablemos del después. Libertad. Franco se nota No que está quiere- enojado, que está Contigo, pichado. contigo. Y Entró está la bien. bala. Yo no Entró creo la que bala, tipo penetró. Yo no creo que haya ningún, el no creo que impacto. haya ningún equipo, no creo que haya ningún equipo invencible en Sudamérica. Ninguno, ni Palmeiras, ni Flamengo, ninguno. Y River es un muy buen equipo. Y Libertad, yo creo que tiene con qué competir, como diría Diego Martínez. A partir de ahí, ver a cuánto se anima, porque invencible River no es. Invencible River no es ni River, ni Boca, ningún equipo argentino. Y los brasileños, insisto, tampoco. Hubo un momento en que igual yo no creo en eso de invencibilidad ni equipos a los que no se les pueda ganar, porque
además hay que tener en cuenta una cosa, a veces vos jugás una vez nomás contra ese equipo. Sí. Y esa es la vez que tenés que ganarle. Y la estadística a lo mejor te va a decir, si juegan 100 veces, 99 veces va a ganar este equipo. Pero vos le ganaste esa una vez. Y es la una vez que te enfrentaste, como 12 de octubre le ganó al Gremio. Cierto. Una vez con Ronaldinho y todo. Y el sueldo de Ronaldinho de un mes era el presupuesto anual de todo De 12. De todo el equipo de 12 de 12. octubre. O como fue Capiatá ganar en la Bombonera. Cierto. Entonces, eso existe, en primer lugar, pero sin llegar a ese nivel a lo mejor de tanta diferencia entre los equipos. Yo creo que Libertad puede hacer frente. Libertad ha hecho buenos partidos a nivel internacional, si bien es cierto que últimamente fue mejor afuera que adentro, porque recuerdo, no sé si fue la anterior, que perdió aquí creo que los 3 partidos y después le ganó a Mineiro en Belo Horizonte, Sí. le ganó creo que a Alianza en Perú y terminó haciendo una campaña al revés de aquello que se dice de locales nos hacemos fuertes. Entonces yo dejo abierta la posibilidad y después se verá, porque también yo te preguntaría, Marcos, ¿cuál de los, y a los compañeros, cuál de los Libertad vamos a ver? Exacto. Porque Libertad... Tripolar anda, tripolar anda. Sí, tripolar. el mismo Libertad nos ha mostrado Hay- diferentes Tenemos caras. probable de Libertad Sí. ante River y también de River Plate, justamente. También, de paso, dicho ya de paso, quiero saludar a nuestro querido Marcelo Martín Orue, que ya nos está acompañando Sí. aquí en Pasión Estudio. Tremendo fichaje Qué de lujo. Pasión. Qué lujo. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría, no? Qué grande, qué grande. Sí, hay Bueno, una cuenta que se bienvenido, llama Marce. Marco Umarelo. Sí, le mandamos un saludo a Marco Umarelo que está ahí en no el me chat. preguntaron a mí cómo puede salir el partido. de ¿Y Libertad. cómo puede salir? Perdón que Franco está muy enojado conmigo. Vos lo No, que está invasivo, nadie más. no, yo pensé, Franco, yo estoy dando mi opinión. Libertad. Te anda gustando mucho el micrófono. O sea, Adelante, Marcos. entiendo Adelante, que entró Marcos. la Balui. Sí. No, Vamos a yo hablar te pido- vamos a hablar nosotros orden. de, Vamos a hablar, Robert. vamos a hablar Y nosotros él de nomás, Libertad. yo- y de River. No, vamos a hablar nosotros de Libertad porque este muchacho... Puede Se fue. hay Se fue. dos Se fue. canales. Sí, hay que ver. Ay. Dirá, chores. Sí. Esto pues, bueno, Libertad. Ahí te se desmayó Marcelo. Libertad puede Marcelo ganar. Martín se desmayó cuando yo. Sí, estoy bien, dice. Todavía, dice. Bueno, así sale Libertad. Martín Silva en el arco. Que volvió. Iván Super Ramírez, Diego Viera, Álvaro Campuzano y Néstor Jiménez. Iván Franco, Sí. Lucas Sanabria, Pica Lucena y Hugo Fernández. Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar. Y estos son los 11 dirigidos por el Patito Aquino. Sí. Y ojo con River. A ver, River, Franco Armani. Gonzalo Montiel. campeón del mundo. Sebastián Boselli. Buen Pablo Díaz. Marcos Acuña. Campeón del mundo. Kevin Nuevo. Castaño. Enzo Pérez. Matías Galarza Fonda. Futuro campeón del mundo. Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero o Juliano Galopo. El Colibrí, Borja y Facundo Colidio. Qué asco de Borja. boludo. ¿Decís que moja Borja? No. Yo quiero Ni por hacer si acaso. ¿Qué querés hacer, Robert? Decime. No un homenaje, pero sí un reconocimiento Sí. a Matías Galarza. Matías Galarza es un tremendo jugador. Me acuerdo que cuando lo llaman para unos amistosos, creo que contra Corea y México, y él entró un rato y ahí recuerdo que me dije a mí mismo, porque veo solo los partidos, y este tipo de selección, te das cuenta enseguida cuando alguien tiene eso que tiene que tener un jugador. Y él me demostró a mí personalidad albirroja, pero al instante. Y lo que ha hecho ahora en River, no lo han hecho muchos jugadores. Eso de llegar y ponerse la camiseta. Sí. Y que además en una conferencia de prensa Gallardo se refiere a él y lo vi muy bien. Entrenó muy bien. O sea, eso es lo que nos falta a nosotros los paraguayos. Y eso es lo que celebro en Matías y me pone muy contento.
Él llega arriba y le dan la camiseta y en la primera semana es titular. Y no hay nenes ahí, ¿eh? No. Hay tipos, hay muy buenos Varios jugadores. campeones del mundo. Hay muy buenos jugadores. Y lo de campeón del mundo también. El fútbol tiene tantas vueltas, es tan lindo para analizar, porque el Huevo Acuña campeón del mundo. Mirá No es vos. ni bueno, no es ni tan malo. Huevo Robert, Acuña igual. campeón. Y bueno, te digo nomás, pero el Huevo Acuña no es Roberto Carlos. No, yo que no, pues tiene pues la Y- chapa de y, decir. y tira buenos centros, pero. Y no sé si el Huevo Acuña, a mí, vos me decís, che, vamos, pues, hoy juega el Huevo Acuña. Y yo te iba a decir, y Pero juega el Huevo era Acuña. titular. Y es un tipo porque Argentina no tiene laterales. Argentina no tiene Tagliafico, él sería el otro. Para mí es más lateral Tagliafico que el Huevo Acuña, pero digo nomás eso de ser campeón mundial. A veces hay algunos que van a decir, y este tipo fue campeón mundial, ya sea como a nivel de, Mertesacker fue a campeón nivel de del mundo. clubes o a nivel de selecciones. Y el tipo fue campeón mundial, pero Campeón del mundo, campeón del mundo. y sí, Ya. nadie le puede sacar. Como Armani, por ejemplo, que Nadie no le- jugó nadie le ningún puede- partido no, en pero la si vos estás en el Copa. plantel, si vos estás en el plantel, sos Claro, campeón. por eso. Sos campeón del Sos mundo. campeón del Tenés mundo. derecho a la medalla, tenés derecho Claro. a Audio. todo. Tenemos audio. Pues Hay audio. Abel Gonza me dice que envió algo en Contalo de WhatsApp. Lo de hoy. Ah, claro, esta noche ¿Qué hay hoy? arranca, esta cierto. noche arranca el programa, el nuevo programa Atención, de noche. gente. Vamos a estar con nueva programación de lunes a viernes, que sería de 7 a 8. Hoy con invitado especial va a venir con nosotros para analizar justamente la derrota del Ciclón, el Seba, muchos lo conocen como el Seba, que va a estar viniendo también de invitado para la noche de hoy, pero va a ser un stream totalmente gaga, les cuento lo de allá. Ahí sí vamos a poder putearnos, quilombo, show, descontrol. Yo ahí voy a arreglar contra Coquea. Y a arreglar así una carpeta con todos sus archivos. Todo su archivo así. Y le trae invitado a Churri Vázquez. F por Natalio dice, audios, hay audios. ¿Hay audio? A ver. Ya van a empezar. Buenas tardes, Pasión. Yo lo que no entiendo es qué tiene en la cabeza este supuesto técnico que trajo Zapac, ¿verdad? No sé por qué cada partido tiene que cambiar de táctica, de jugadores, tiene que inventar puestos. No entiendo. Porque había partidos que Cerro jugaba bien con un sistema táctico, ¿verdad? Y al siguiente partido cambiaba totalmente. Nosotros le adorábamos ya a Araujo porque venía haciendo goles, venía jugando bien. Ayer le borró el equipo. Sentía Le molestias. mete en el segundo tiempo. Sentía molestias. ¿Por qué cambiar algo que estaba funcionando? Eso es lo que yo no entiendo. Sentía molestias. Che, hablando de equipos chicos, ¿qué opinan de Luque? ¿Vieron? Viola eliminó un equipo, no sé ni qué equipo Mamita es, Luque, boludo. donde el Le premio eliminó ahí a los Ufi. jugadores es una docena de banana y leche. ¿No vieron ese, muchachos? Ese sí ya es denso. Al mejor ese sí. jugador se le da eso. Che, pero en Luque ese estaba torneo. perdiendo, ¿eh? A los 92 metió Luque. Y eso es lo lindo de la Copa Paraguay, muchachos. No sé qué esperan. Eso es lo que pega la Copa Paraguay. Que venga un equipo semi-amateur. En cada edición Pasa. hubo Pasa. un golpe. Sí, siempre hay Olimpia batacazo. fue eliminado en Por Cerro, Rayadito. Cerro también. Cerró también. O sea, en cada edición hay... Siempre hay batacazo. Hay un Hay golpe. batacazo. Olimpia en su momento fue eliminado por Cristóbal Colón, amigo, de Ñembú. O no me acuerdo si era Ñembú o de... Cristóbal Colón era de nuestro amigo que se fue a Luque después. El que tenía un problemita del ojo. Mario. No me acuerdo. Ricardo. Porque hay Mario dos, Ricardo. hay Mario dos Cristóbal Ricardo. Colón. Hay dos Cristóbal Colón. Le ganó en penales. Dice, pero ojo. No, ese era de J. Augusto. ¡No! De ¿Qué J. pasó? Augusto. Mirá lo que subió Mingaguazú a Twitter. No hubo tiempo de quitar la foto anoche del menú. No. Minga ¡Qué Guazú. plaga, Mingaguazú! No te puedes ni farrear, Mingaguazú. Mingaguazú. ¡Qué desastre! Es culpa de Guaraní todo este tema de la cargada de los CM. Sí. Culpa de Guaraní. Guaraní El habilitó. CM Guaraní, amigo. Guaraní Qué pesado, habilitó. boludo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola. Ponerle que clasificamos allá, como dicen ahí. Después creo que nos vamos a Brasil. De ahí no salimos vivos si es que jugamos como jugamos ayer. Esa es la verdad. O cambiamos el planteamiento, el chip de jugar todos cagados, o acabar la tumba de vuelta.
Así nomás. Allá habla de Brasil por si clasificamos ahora. Claro, porque ayer Flamengo está... Bueno, yo vi el primer tiempo. Claro, ganó 1-0 nomás. Flamengo. Ganó en el Maracaná. Muy bien juega Flamengo. Y sí. Hoy le voy a dar un resumen de Cerro Porteño versus Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Cerro Porteño estaba con su gente, cancha llena, donde Cerro Porteño tenía que ganar para llegar a Argentina con un buen resultado, porque allá en Argentina es difícil, como siempre. Y después Cerro Porteño empezó el partido, empezando los dos tenían la pelota, estaba muy, muy parejo el partido. Después en el segundo tiempo se equilibró un poco más para Cerro Porteño, y después Estudiantes también tuvo sus chances, pero Cerro Porteño tuvo para meter, y en muchas ocasiones tuvo de Iturbe, tuvo de Morel, tuvo de Wilder Riera, hasta incluso en el final. Y después viene un penal de Cerro Porteño que para Estudiantes el penal, y que no sé, puede ser leve el roce, pero termina siendo penal y termina definiendo muy bien el jugador Estudiantes para que Estudiantes lo gane en la última del partido. Y Cerro Porteño que llega para el partido contra Guaraní, llega lastimado, pero llega puntero en el campeonato. Y después viene el partido en Argentina, donde Cerro Porteño va a intentar sacar un resultado como un empate. Y eso es todo. Y bueno, no, Pasiones, les quiero mucho. Qué grande. Bien, Pasio Kids, te banco, a muerte. Quiero nomás ¿Qué? decir algunas pequeñas palabras. Ok. Que los cumpla Feliz. Profe, Que lo cumpla feliz. Profe, en su día dichoso. Mi líder, Fiera. Que lo cumpla feliz. Máquina, Salvador Mesías, dice el chat. Qué grande, Alfaro. Feliz San cumpleaños, profe. Alfaro. San Alfaro. Un hombre que, bueno, realmente no existen palabras. Mi hombre. ¿Cómo? No existen palabras de agradecimiento. Y yo sé que cada palabra que podamos dar queda corta para este señor que nos devolvió la identidad. Realmente vino a ponernos en nuestro carril. Eso nada más. Porque Paraguay siempre ha sido así. Solamente que se olvidó realmente de la garra guaraní. Y gracias a este señor, gracias a Dios, vino Gustavo Alfaro y cambió de vuelta la mentalidad. Y estamos volviendo a un mundial, mi querido Robert. Yo creo que no solamente devolvió esa manera de defender, sino yo creo que hoy Paraguay del medio para adelante sabe qué hacer con la pelota. Y Paraguay del medio para adelante, no digo mete miedo, pero el rival hoy sabe que si Paraguay recupera la pelota te puede generar algo. Algo que no nos pasaba ni siquiera con esa super selección que fue a 3 mundiales consecutivos, más la otra que fue al cuarto. Pero esa de 3 mundiales consecutivos estaba basada en una super defensa. Sí. O sea, Chilaver, Chiqui, Celso Ayala, Colorado, Saravia, Catalino Rivarola, Caniza, todos los que pasaron por ahí. Y era una selección que, si por ahí algunos de nuestros buenos delanteros, pero que por lo general estaban solos allá adelante, el Pepe, el Peque, Roque, quien quiera que sea, si llegábamos a meter un gol, eran 3 puntos, porque esa sensación te daba esa selección, que ahí uno iba a entrar, y esa selección, en ese lapso de 3 mundiales, jugó contra Zamorano, Salas, Ronaldo, Ronaldinho, Cavani, Rivaldo, Forlán, Suárez, o sea, contra esos nenes, porque era una época de selecciones realmente durísimas, top. Y entonces, esa era una selección que a mí, como manera de ver el fútbol, no me llenaba, pero sí que la defendí toda la vida, porque era lo necesario que tenía que hacer Paraguay. Era una manera necesaria de jugar, por lo que teníamos nosotros. Igual yo sigo creyendo que podíamos haber hecho más, porque siempre tuvimos buenos delanteros. Pero bueno, nos escudábamos en esa superdefensa.
Hoy yo creo que del medio para adelante, con Diego Gómez, con un Almirón, con un Enciso, con Ramón Sosa, con Tony Sanabria y alguno más que me puedo estar olvidando, el Paraguay tiene con qué hacer daño ahí adelante. Entonces, yo creo que Alfaro no solamente trabajó en ser de nuevo un equipo así duro ahí atrás o difícil, sino que también del medio para adelante le dio otra consistencia a esta selección. Así que realmente este señor llegó en el momento exacto. Exacto. En el momento ahí o nunca. Y a partir de Uruguay en el centenario comenzó una remontada memorable. Que no quiero dejar de mencionar esto, porque parece que cuando se elogia, cuando se critica, y no. Siempre tiene que haber un balance. En el último partido, tuvimos una recaída. No pasamos la media cancha contra Brasil. Un Brasil que ya no es el Brasil aquel, sigue teniendo buena figura, lo que sea, pero acá lo demostramos justamente nosotros. Acá le ganamos muy bien. Y sin embargo, en este último partido, por el motivo que sea, no fue esa selección. Y como le decía el otro día a Marco, a Coque y a Franco, yo hago el análisis y pongo la vara a la altura que un jugador dejó o que una selección dejó. Entonces yo pongo la vara de esta selección del profe Alfaro como visitante a nivel del Centenario, a nivel de Barranquilla, a nivel de El Alto, a nivel de otro partido, me puedo estar olvidando de visitante, o sea, a ese nivel. Entonces no alcanzamos ese nivel contra Brasil. Prácticamente no solamente que no tuvimos la pelota, sino que casi no pasamos la media cancha. Entonces yo creo, estoy seguro, que se va a recuperar lo que para este combo se va a recuperar lo que había sido antes de ese partido, porque es una selección que realmente yo creo que está para grandes cosas. Sí. Yo creo que está para grandes cosas. Yo creo que si realmente se concreta lo que todos queremos y parece que va a ser así, Paraguay, esto también les quiero decir, compañeros, si ya se cueraima la ir nomás. Sí. Hay que competir. Igual es lindo ver tu bandera. Hay que competir. Ver tu bandera ahí es lo más lindo. Ver tu bandera Hay que competir. entre las selecciones que están en un mundial te da un pirí y te hace latir el corazón. Pero yo ya quiero ir a marcar presencia. Y yo creo que esta selección tiene la condición para marcar presencia en un mundial. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, cómo un tipo te cambió la mentalidad tan rápido, porque los mismos jugadores tenían Garnero. La mano del técnico. Es la mano del técnico. Es la mano del técnico. ¿Vos te recordás de esa Copa América? Yo no podía creer que No, Paraguay esa Copa esté América una vergüenza fue. con Morínigo, que esté con Caballero, que esté con Fue una vergüenza. Néstor Jiménez, fue jugador de selección. Y no entiendo, no sé si le dijeron, llévalen a tal otro Garnero. Pero sí, Alfaro con los mismos jugadores hizo 20 veces más que los técnicos anteriores. ¿Sabes dónde también se nota la mano de técnico? De Dan, que ya va a cortar el directo, agradeciéndoles a ustedes por estar una vez más con nosotros el día de hoy, jueves. Nos vemos hoy a las 7, ¿eh? Hoy a las 7 les esperamos con todo para el arranque del nuevo programa de Pasión Estudio. Gracias, Robert, gracias, Coque, gracias, Franco. Chau, chau. Muchachos.